Muy buenos días, jóvenes estudiantes del curso de la doctora Julia Sáenz. Este es el curso de Derecho Penal General que se imparte en la carrera de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Hoy es miércoles 8 de abril del 2026. Este es segundo año F diurno. Es importante que quede sentado que las clases en la Universidad de Panamá se dan en la modalidad presencial. Sin embargo, debido a los acontecimientos acaecidos en las cercanías del Puente de las Américas, se está dando las clases de modalidad virtual por instrucciones de las autoridades de la Universidad de Panamá. Yo he dado las normas para dar la clase virtual, las voy a recortar para que quede grabado y es la última vez que lo hago. El estudiante debe estar con la cámara encendida, debe tener escrito su nombre completo, debe estar en un lugar apropiado de su casa, que no puede ser la cama, tiene que estar debidamente vestido y presentable para estar en cámara. Y esta es una clase que se va a grabar y se cuelga en el canal de YouTube. El estudiante que apague la cámara, uno la encienda, tendrá ausencia. Voy a pasar lista en el orden en que me aparecen en la cámara. Y si no menciono algún estudiante es porque está con la cámara apagada. Gina Lindsay, Silvera Ciara, Josabel Martínez, Darlenis Medina, Gabriel González, Nailín Jiménez, Alexis Gómez, Mari Carmen Víquez, Gretel Jocelyn, Gabriela Adames, Eleika Santamaría, Hilary Berrío, Roberto Cova. Roberto Cova. Aquí hay un estudiante que por no estar con la cámara encendida, pues yo le voy a marcar como ausencia y no pueden estar con foto. Recuerde mañana, por favor, 10 minutos antes para evitar esto. Galileo, usted tiene ausencia hoy porque no tiene la cámara encendida. Igual la otra chica que está apareciendo, eh, bien, Helenis Vargas ya encendió la cámara y Yuleidis Herrera. Muy bien. Vamos a compartir pantalla porque vamos a iniciar hoy con el desarrollo. Me informa, por favor, si están viendo ahí la pantalla, Sí, ¿no? profe. Profesora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hoy empezamos a desarrollar, ya nosotros dimos nuestro marco introductorio y hoy empezamos a desarrollar los aspectos fundamentales del derecho penal. El contenido, por eso, el contenido de este módulo es el siguiente. El tema número 1, evolución histórica y dogmática del derecho penal. Tema 2, principios fundamentales del derecho penal. Tema 3, escuelas del derecho penal. Tema 4, particularidades del derecho penal. Tema 5, los derechos humanos en el derecho penal. Empezamos con el tema 1, evolución histórica y dogmática del derecho penal. En esa evolución histórica y dogmática es importante que nosotros iniciemos con el concepto de derecho penal. Para nosotros poder tener claro el concepto de derecho penal, tenemos que entender que el mismo término derecho penal involucra tres aspectos fundamentales, que es
facultad, sígame aquí con el cursor, el concepto de ciencia y el concepto de mecanismo de control social. Fíjense, joven, nosotros hablamos que el derecho en términos generales es una ciencia. Usted estudió en Introducción al Derecho y que cada una, esa ciencia está conformada por diferentes partes y cada una de esas partes es un área del derecho. Derecho penal, por ejemplo, derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil, derecho internacional, entre otros. Sin embargo, si nosotros lo pusiéramos de esa forma, dejaríamos de lado que hay algunas áreas del derecho que no son disciplinas, que son ciencias, porque para que una área del saber científico sea considerado como ciencia debe tener objeto y método de estudio. Y por ejemplo, en el caso del derecho penal tiene objeto y método de estudio. Entonces, soy de la opinión que debemos hablar de ciencias jurídicas. ¿Y por qué? Porque cada área del derecho se constituye en una ciencia. El derecho penal es una ciencia porque tiene objeto y método de estudio. Y hay otras áreas del derecho que son disciplinas jurídicas y que forman parte de una de las ramas madres del derecho. Por ejemplo, en el caso del derecho penal, es una ciencia que a su vez está formada por otras disciplinas. Por ejemplo, el derecho procesal penal. Por ejemplo, el derecho penal internacional. Bien, entonces, ¿qué pasa con ese aspecto de facultad? ¿Por qué decimos que es uno de los aspectos integrantes del derecho penal? Porque el derecho penal es el brazo ejecutor de la facultad sancionadora del Estado. Profesora, pero explíqueme eso de facultad, ¿qué quiere decir? Facultad aquí implica una potestad, implica un derecho. Entonces, es el brazo ejecutor de ese derecho que tiene el Estado de establecer un orden en la sociedad. Entonces, ese orden en la sociedad va a implicar que tienen que establecer prohibiciones de aquellas conductas que de llevarse a cabo van a alterar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Por eso es una de sus elementos o uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta al momento que conceptualizamos el término derecho penal. El otro, como lo había mencionado al principio, es ciencia. El derecho penal es una ciencia que se ocupa de qué? Es una ciencia que se ocupa del estudio, del delito, de las consecuencias jurídicas del delito, de cómo se aplica esta consecuencia jurídica del delito, cómo se determina que una conducta es ilícita, cómo se determina la responsabilidad penal. Entonces, su objeto lo podemos clasificar en la ley penal, en el delito, las penas, que son las consecuencias jurídicas o la sanción. Profesora, pero también nos dijo que tiene un método, el método científico, y ese método científico, ¿cómo lo desarrollo? Lo desarrollo a través del positivismo jurídico. Se fundamenta en la ley. Esa ley es producto de varios aspectos. Uno, es producto de la evolución de la sociedad, de los intereses, nuevos intereses y derechos que surgen en la sociedad y que tienen la necesidad de ser protegidos a través del ordenamiento jurídico. ¿Quién está observando eso? La persona
que crea la norma jurídica. ¿Y quién es la persona que crea la norma jurídica? El legislador. Esa norma puede ser propuesta y es generalmente propuesta por expertos que se la da a un diputado, que aquí en Panamá a ese legislador le denominamos diputado, para que prohija esa norma jurídica o se puede presentar a través de la presentación ciudadana en, el, en la Asamblea Nacional, pero siempre va a requerir del prohijamiento de un diputado. Entonces, estamos viendo que se verifica las etapas del método científico, observación, verificación, la hipótesis, la comprobación de la hipótesis a través de la tesis. Y profesora, ¿cómo van a verificar? Porque ocurren las figuras delictivas, ocurren las conductas que están afectando intereses de las personas y se considera que esas conductas, por ser nocivas y estar afectando derechos fundamentales, deben ser tipificadas. ¿Se fija? Entonces, como mecanismo de control social. El derecho es un mecanismo de control social formal. Existen mecanismos de control social de naturaleza informal y de naturaleza formal. ¿Cuáles son los mecanismos de control social de naturaleza informal? Aquellas normas de conducta que le indican al individuo, le indican a la sociedad su proceder correcto en atención a principios éticos, morales, en atención a valores. Por ejemplo, usted debe ser una persona honesta, decir siempre la verdad. Son valores, son principios. Usted está, por ejemplo, en cuanto al aspecto religioso, los mandamientos. Ese es un mecanismo de control social informal para aquellas personas que profesan una religión. Toda religión va a tener un decálogo de conductas. En la religión cristiana, por ejemplo, estaría los mandamientos. Nos rige también el derecho canónico. No va a haber va a haber un problema en el mundo espiritual si usted no cumple con esos mandamientos. Entonces usted dice honrar a padre y madre, no debo matar, no debo robar, no debo codiciar el bien ajeno, no debo cometer adulterio, por ejemplo. Tenemos acá mecanismos de control social de naturaleza formal, que son aquellos que establece el Estado. Y si usted no los cumple, eso va a conllevar una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica es una sanción. Y esa sanción consiste principalmente en la suspensión de una garantía fundamental, en la suspensión de un derecho fundamental. ¿Se fija? Entonces, el derecho y el derecho penal es un mecanismo de control social. ¿Por qué? Número uno, lo establece el Estado. Es producto de la facultad sancionadora del Estado. Si usted no lo cumple, eso le va a generar a usted una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica va a ser la imposición de una sanción. Y esa sanción va a traer como resultado que a usted le van a suspender derechos fundamentales. ¿Cuál es el principal derecho fundamental que se le suspende a una persona que comete una figura delictiva debidamente tipificada en el Código Penal? El derecho a la libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque se le impone una pena de prisión. Puede ser también una sanción pecuniaria a través de una multa. Puede ser la inhabilitación por un periodo de tiempo para ejercer un cargo público o ejercer una profesión, por ejemplo.
Entonces, si nosotros reunimos, cuando nosotros vamos a dar la definición de derecho penal, esa definición debe conllevar estos tres aspectos y decir, bueno, el derecho penal, para definirlo, lo tenemos que definir en tres partes, en atención a sus tres aspectos. Uno, y no importa el orden, si es ciencia, si se empieza hablando de la facultad o si se empieza hablando de el mecanismo de control social. Es una facultad porque se constituye en el brazo ejecutor de la función sancionadora del Estado o de la potestad sancionadora del Estado. Es una ciencia porque tiene objeto y método de estudio. Se ocupa del estudio del delito, de la ley penal y de las consecuencias jurídicas que se derivan del delito, es decir, la sanción o la pena. Y además es un mecanismo de control social porque a través de él se logra la convivencia pacífica entre los ciudadanos, entre los miembros de la población, que son la base fundamental del Estado. Fíjense, vimos aquí el concepto del derecho penal. Vámonos ahora con las características del derecho penal. Todo este material usted lo tiene en mi sitio web www.doctorajuliasaenz.com y está en el módulo 1. Además, usted lo puede apreciar en el libro Derecho Penal Panameño, parte general. ¿Dónde está ese libro, profesora? Está colgado en el sitio web en la parte de publicaciones. Yo le sugería a usted que navegara y se familiarizara con el sitio web y el canal de YouTube. ¿Usted recuerda? Bien. Vamos a ver cuáles son estas tres características fundamentales del derecho penal. Aquí hablamos de científico, autónomo, personalísimo, público, sustantivo e interno. Científico, lo mencionamos en la conceptualización del derecho penal, cuando dijimos es científico porque es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Porque tiene objeto y método de estudio. Es autónomo, mire, esto es importantísimo, porque él no depende de la existencia previa de otra ciencia. El derecho penal surge cuando se da la comisión de una figura delictiva. Él es autónomo. Él no requiere la existencia de otro derecho. Él es autónomo. A diferencia del derecho procesal penal, que con el perdón de los expertos no es una ciencia, es una disciplina que depende de la existencia del derecho penal. Si no hay la comisión de una figura delictiva, ¿qué proceso penal usted va a iniciar si no se ha cometido un delito? Si no se ha cometido un delito, no hay tampoco sujetos activos, no hay personas que hayan llevado a cabo esa acción ilícita. Entonces no puede haber un proceso penal. Por consiguiente, ¿qué es lo que hace autónomo? Él no requiere para su existencia que surja antes otra ciencia jurídica u otra disciplina jurídica. Personalísimo. ¿Por qué es personalísimo? Porque el derecho penal se le aplica exclusivamente a la persona que cometió la figura delictiva. ¿Se fija? No se puede sancionar al hermano del sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo, profesora? La persona que cometió el delito. Se va a sancionar exclusivamente a quien realizó la figura delictiva. Público, porque es regido por el Estado a través de uno de sus poderes, el poder judicial,
conformado por órgano judicial y el Ministerio Público. ¿Se fija? Entonces, solamente el Estado es quien lo va a impartir, quien lo dirige, quien lo comanda. Solamente un juez puede aplicar una sanción. Solamente el juez va a emitir un fallo condenatorio o también puede ser un fallo que libera de responsabilidad penal a un individuo. Entonces, por eso es público. Además, ¿por qué es público? Porque es el Estado quien va a dirimir un conflicto que ha surgido entre particulares. ¿Por qué lo dirime el Estado? Porque ese conflicto que ha surgido entre los particulares, producto de la comisión de una conducta que él prohibió previamente, va a requerir la imposición de una sanción que conlleva limitación de derechos de esa persona y solo lo puede hacer el Estado. Por eso es público. Sustantivo, porque estudia la ley, porque estudia el delito, porque estudia la consecuencia jurídica del delito. Interno, porque solo se puede aplicar dentro del lugar donde se cometió la figura delictiva o en el lugar en el que se cometió la figura delictiva. Y miren ustedes cómo va evolucionando el derecho penal. Que esta característica, esta última que aparece aquí en esta diapositiva, porque no me gusta, ahora tienen unos nombres horrorosos de PPT. No, no, no. En esta diapositiva, ¿cómo va evolucionando? Porque tenemos una comunidad internacional. Fíjese, yo siempre le digo a los alumnos, esto no es profecía de Nostradamus ni nada de eso. La sociedad va evolucionando hacia un nuevo orden mundial. Entonces ya, así como hablamos de la sociedad panameña, del Estado panameño, de las personas que lo integran y que tienen derecho frente a ese Estado, también está la comunidad internacional en la cual el Estado se convierte en una persona que tiene derecho frente al resto de los otros países. Usted se fija. Y hay normas penales de naturaleza internacional que van a amparar a ese Estado frente a sus otros iguales. Muy bien. Clasificación del derecho penal. ¿Cómo clasificamos el derecho penal? Mire aquí, según su objeto, ese derecho penal lo clasificamos en objetivo, derecho penal subjetivo, derecho penal sustantivo, derecho penal adjetivo o instrumental. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Ese derecho penal adjetivo o instrumental, ¿a qué hace referencia? Al procedimiento que conlleva luego de la comisión de una figura delictiva, es decir, el derecho procesal penal. Una de las áreas en que se clasifica el derecho penal es en el derecho procesal penal. Con el perdón de los efectos procesalistas que se monstruosean y le da paro cardíaco cuando se les dice que el derecho procesal penal no es una ciencia, es una disciplina jurídica. ¿Por qué forma parte del derecho penal? Y el derecho penal es el que le marca la dirección. El otro derecho, que es el derecho sustantivo, es aquel que se refiere exclusivamente
al estudio de las consideraciones generales de la ley penal. Y ese hace referencia al contenido del libro primero del Código Penal. ¿Cómo se denomina el libro primero del Código Penal? Se denomina la Ley Penal General. Cuando usted abre su código, recuerde que le dije que usted tiene que tener su código a mano. Váyase al índice y ahora lo vamos a ver aquí, el mismo código. Tenemos un título, un libro primero que habla de la ley penal en general. Y en ese título primero, fíjese, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí también. Permítame un momentito. Yo me muero de risa cuando me pongo como si fuera la primera vez que estoy aquí manejando el código. Ajá. Mire aquí. Vamos a irnos rapidito al índice. ¿Está viendo? ¿Sí? Bien, solo voy a Sí, decir, profe. era que bien. Acuérdense que le platicaba el Código Penal, que es el instrumento o la guía del derecho penal, donde sean codificación, ¿qué quiere decir? Reunión y clasificación de cosas, de temas. ¿Temas de qué tipo aquí? De naturaleza penal. Entonces, el Código Penal, que es el instrumento jurídico del derecho penal, se divide en libros, está estructurado en libros. Un libro primero, mire cómo se denomina, sígame aquí con el cursor. Libro primero, ve lo que subrayé, se denomina la ley penal en general. Esto es el derecho sustantivo, es el libro primero. ¿Por qué? Porque habla de las generalidades de la ley penal. Pues ahora, ¿cuáles son esas generalidades? Los postulados básicos. Primero ese libro, el código, vamos a empezar por el principio. El código está estructurado en libros. Un libro primero que se denomina Ley Penal en General y un libro segundo, mire aquí lo que es subrayado, que se denomina Los Delitos. Estos libros, cada uno de estos libros, volvemos acá al libro primero, ¿cómo está estructurado? Está estructurado en títulos. Fíjese, título preliminar, título primero, aplicación de la ley penal, título segundo, hechos punibles y personas penalmente responsables, título tercero, las penas, título cuarto, suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena, título quinto, extinción de la pena. Cada uno de estos títulos, a su vez, está subdividido en capítulos. Fíjese, el capítulo primero del título preliminar me habla de los postulados básicos. Esos postulados básicos son los principios del derecho penal. El capítulo segundo me habla de las garantías penales. En este título primero, que me habla de la aplicación de la ley penal, está un capítulo primero que me habla de la vigencia de la ley penal en el tiempo. Un capítulo segundo que me habla de la aplicación de la ley penal en el espacio. Un capítulo tercero que me habla de la aplicación de la ley penal a las personas. Está el título segundo, denominado Hechos punibles y personas penalmente responsables, que me habla en un capítulo primero del hecho punible, me dice qué es un hecho punible, cómo se clasifica. Un capítulo segundo me habla de la acción. Un capítulo tercero, dolo, culpa y excepciones. Un capítulo cuarto, causas de justificación. Capítulo quinto, imputabilidad.
Capítulo sexto, eximentes de culpabilidad. Capítulo séptimo, autoría y participación. Capítulo octavo, formas imperfectas de realización del delito. Todo esto son consideraciones generales de la ley penal, por eso se llama la ley penal en general. Ese es el derecho penal sustantivo. Allí yo voy a ver qué es la ley penal, cómo se aplica, cuál es la vigencia. La vigencia que es mientras el tiempo de vida de la ley que se pueda aplicar. Si la ley prescribió, la prescripción es como si fuera la muerte. Ya esa ley no se puede aplicar. ¿Dónde aplico esa ley? ¿Qué ley? El Código Penal. ¿En qué lugares? Eso es la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio. ¿A qué persona se la puedo aplicar? Aquella que cometió el hecho punible. Entonces, otra de esas consideraciones generales, por ejemplo, ¿qué es el delito? ¿Qué conforma el delito? La acción. ¿Qué es la acción? La conducta ilícita. ¿Cómo se lleva a cabo esa acción? ¿Qué interviene en esa acción? A la intención de la persona. Si tuvo la intención de cometer el delito o si no tenía la intención de cometer el delito. Si actuó por error, por inobservancia del deber de cuidado, por miedo, un miedo insuperable. Por ejemplo, ese es dolo, culpa y excepciones, que ya vamos a ver que eso se aloja en el tipo penal. Esa causa de justificación es entender por qué hay momentos en que la propia ley permite que la persona cometa el delito. Usted ha escuchado, todos hemos escuchado aquí. A ver, le hago una preguntita. A ver, Josabel, ¿qué pasa si yo vengo y agarro un bate y empiezo a golpearte? ¿Tú qué vas a hacer? Yo agarro un bate de base y voy corriendo donde ti para agarrarte a batazo. ¿Tú qué vas a hacer? Ay, sí, venga, pégueme. ¿Qué vas a hacer tú? Voy a salir corriendo, voy a huir. Ajá, huir. Vamos a decir que detrás de ti hay una pared. Para el lado derecho hay otra pared. Para el lado izquierdo hay otra pared. Y no puedes huir. ¿Qué vas a hacer? Tu Pues primera opción correcta. ¿Tu segunda opción qué es? me trato de defender. Exacto, te vas a tratar de defender. Entonces resulta, yo soy una chichona de piso, ya yo les he dicho, pero imaginémonos en mi sueño guajiro que yo mido 2 metros. ¿Cuánto mides tú, Josabel? 1,56. 1,56. Imagínate que yo mido 2 metros y voy a seguir soñando. Soy una boxeadora profesional y no de peso pluma, de los welter. Y voy además con el bate. Mira mi tamaño, mira la contextura que debo tener para ser esa boxeadora profesional que he tenido 20 peleas, 19 por nocaut y una en esto por decisión técnica. Quiere decir que las 20 las gané. Tú no, a lo mejor nunca has practicado deporte, no tienes esa agilidad, pero tú tienes en tu cartera un arma de fuego. Con tu permiso, un arma reglamentaria para uso de un personal civil. Ay, ¿por qué usa esa arma de fuego? Porque donde tú laboras es una zona roja, a lo mejor eres personal de salud, tienes un turno de madrugada, vas saliendo a altas horas de la noche y necesitas proteger. Entonces, cuando tú ves que viene esa máquina humana sobre ti a atacarte,
tú te vas a defender y tú sacas tu arma de fuego y disparas. Y ese atacante cae al piso muerto. ¿Qué hiciste tú? Te defiendes. ¿Cómo ustedes escuchan que se le habla a ese tipo de defensa que ustedes escuchan en la calle? ¿Legítima qué? A ver, Silvera, actúo en, activa tu micrófono. Defensa propia. Exactamente. Todos escuchan defensa propia. Noel, ¿qué pasa con usted que no tiene la cámara encendida? Active la cámara porque tiene ausencia. Ah, ya activó la cámara. Bien. No, aquí estamos Entonces, unos días por eso, disculpe, sí. buenos días. Silencie su micrófono, por favor. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Actúa en defensa propia, es decir, legítima defensa. Eso se llama causa de justificación. Eso lo permite la ley. Y dice, la persona no cometió delito, luego entonces no es responsable de esa comisión del hecho punible y no se le aplica una sanción. Claro, eso va a conllevar un proceso de investigación para ver si efectivamente Josabel se estaba defendiendo y no era al revés, que había alguna pugna entre nosotras, éramos enemigas. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que contiene ese derecho sustantivo en el libro primero. Todas esas generalidades que yo debo conocer de la ley penal. Yo debo saber también quién es imputable, es decir, quién puede ser responsable de la comisión de un hecho punible y cuáles son esos requisitos. Y me hablan de la edad, me hablan de la salud mental, los eximentes de culpabilidad. Ah, cuando yo tengo que realizar una acción o realizo una acción ilícita, pero producto de una condición especial del trabajo que realizo. Resulta que yo soy policía y van a asaltar a un grupo de personas y esa es una pandilla. Y yo le estoy dando la voz de alto, la voz de alerta y no me están prestando atención y van a secuestrar a una menor, van a asaltar a una señora, a otra persona la están intentando abusar sexualmente de ella. Disparo y uno de los delincuentes fallece. ¿Se fía? Entonces, autoría y participación. Yo necesito saber cuáles son los requisitos o la condición para determinar que una persona cometió el hecho punible. Para determinar la responsabilidad penal que esto pueda generar, la consecuencia jurídica. También tengo que entender que hay personas que pueden ayudar a que otra cometa el hecho punible y eso también genera responsabilidad penal y ahí entra el concepto de la participación. También me explica esta ley penal en general que equivale a la clasificación del derecho penal como derecho sustantivo, el sustantivo, que ese delito puede tener dos formas. La perfecta, cuando se realizaron todos los actos idóneos y se tuvo el resultado final del delito. Yo fui donde estaba la persona, la apunté con el arma, disparé y maté. Delito consumado. Pero hay otra figura delictiva en que la persona realiza todos los actos idóneos, pero no se concluye. Fui, vi a la persona, pero o me arrepentí de cometer el hecho o alguien impidió que cometiera el hecho. Son formas imperfectas. La gente, y se llama tentativa. Nuestro código la denomina formas imperfectas de realización del delito. Pero esa es la tentativa. Las personas creen que la tentativa solo es para el homicidio. No, no, no.
Es para cualquier figura delictiva. Entonces, luego viene ese título tercero que me habla de las penas. Esas penas, aquí me está diciendo cuáles son las clases de pena, porque la persona lo debe conocer. ¿Cuáles son las penas que me pueden imponer? Habla de las penas principales y su ejecución, es decir, cómo se va a cumplir esa pena. Penas sustitutivas y penas accesorias. Cuando hay situaciones en que esa pena principal se puede reemplazar por otra. ¿Y cuáles son esas penas en específico? Y las penas accesorias son aquellas condiciones que van en conjunto con una pena principal. Por ejemplo, pena de prisión, una pena accesoria, inhabilitación para el ejercicio del cargo público. ¿Dónde están esa clasificación de las penas? En el capítulo, en el artículo 50. Esas penas sustitutivas, por ejemplo, la prisión domiciliaria, el trabajo comunitario. Aplicación e individualización de la pena. Aquí yo siempre le digo a los estudiantes, tatúese un artículo en su mente que es el artículo 79. Porque aquí esa va, y fíjese, este es un aspecto de naturaleza procesal penal. Aquí se le va a indicar al juez cómo debe dictar una sentencia, cómo debe aplicar una pena, luego de haber advertido la culpabilidad del individuo. Esa culpabilidad del individuo, ¿qué es? El nivel de responsabilidad penal de él. Le va diciendo todo lo que debe tomar en cuenta: el historial de la persona, sus antecedentes, su condición familiar, el tipo de figura delictiva que se realizó, el bien jurídico afectado, por ejemplo, el bien jurídico afectado, entre otras cosas. Fíjese que habla de unidad y pluralidad del hecho punible. Eso es cuando la persona realizó en un mismo intervalo de tiempo varias figuras delictivas. Esa unidad y pluralidad de delito es el concurso de delito. Una persona va y asalta en un banco. Además que asalta en un banco, mientras estuvo asaltando, estuvo retenida a los clientes y a todo el personal del banco que no podía salir. Después sale de allí y hurta un automóvil. Después, con ese automóvil que hurtó, va a exceso de velocidad, atropella a un peatón, lo mata y se da la fuga. Hay varias figuras delictivas que se cometieron en un lapso, en un mismo intervalo de tiempo. Ahí lo determina el concurso de delito. Las circunstancias agravantes y atenuantes generales. Hay condiciones bajo las cuales se da una figura delictiva que te puede disminuir la pena o te puede aumentar la pena. Por ejemplo, el nivel de parentesco entre la víctima y el victimario. ¿Qué es el victimario, profesora? La persona que realiza el hecho punible. ¿Quién es la víctima? La persona que sufre los efectos de la comisión de esa figura delictiva. Por ejemplo, en un robo a mano armada, el victimario es el ladrón. La víctima es la persona que le robaron. Suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena. Cuando son los momentos en que se suspende condicionalmente la ejecución de la pena. Reemplazo de penas cortas. La libertad vigilada y la libertad condicional. El aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena principal. Acá, extinción de la pena. Cuando se extingue la pena. Cuando prescribe la pena. Las medidas de seguridad. Porque
Esto va con la imputabilidad de la persona. Si es inimputable y hay que aplicarle medidas de seguridad. Toda persona que comete un hecho punible ha perjudicado a otro, ha perjudicado a la sociedad porque alteró el orden público, la convivencia pacífica de las personas y no va a quedar exento de responsabilidad penal porque hay una víctima que proteger. Lo que sucede es que esa consecuencia jurídica varía si es imputable, si es inimputable. Y ahí es donde entran las medidas de seguridad. Y luego vemos la responsabilidad civil. Toda figura delictiva genera responsabilidad civil y penal. La civil implica la indemnización por los daños y perjuicios. Fíjese, todo lo que yo le he hablado, ¿dónde se recopila? Se recopila en el libro primero del derecho penal, del Código Penal, discúlpeme. ¿Qué nombre recibe ese libro primero? La ley penal en general. ¿A qué hace referencia todo esto que me ha hablado la profesora? A una de las clasificaciones, del delito, del derecho penal, a una de las clasificaciones del derecho penal que se denomina, ¿está viendo la transparencia? Sí, ¿verdad? Que se denomina derecho penal sustantivo. Parcas Negras, ¿estás viendo la transparencia? Sí, profesora. Bien. Ahora, mire todo lo que hemos hecho para tener claro derecho penal sustantivo. ¿Qué pondría yo ahí? Esto equivale al conocimiento de la ley penal general y comprende el libro primero del Código Penal. El derecho penal subjetivo, ¿a qué hace referencia? A la facultad sancionadora del Estado. Ese según su veto, la facultad sancionadora del Estado, el Estado determinará las conductas que son consideradas ilícitas. ¿Y por qué las considera ilícitas? Bueno, porque considera que son dañinas a los derechos de la comunidad, a los derechos de las personas. Y luego tenemos el derecho penal objetivo. El derecho penal objetivo corresponde al libro segundo del Código Penal. ¿Cómo se denominaba el libro segundo del Código Penal que me enseñó allí la profesora en la transparencia? Los delitos. Estudia específicamente cuáles son las figuras delictivas, cuáles son las conductas que el Estado ha determinado como delito. Por ejemplo, mire, es importante que lo veamos y nos vamos a ir a nuestro código nuevamente. Esto parece facilito, pero esto tiene sus bemoles. Aquí me está siguiendo, ¿verdad? Con la transparencia. Sí, bien, ya me hizo con la carita Ciara. Mire, el libro segundo, fíjese, del Código Penal. Ya la profesora me dijo, está estructurado en libros y esto en títulos. Hay títulos en capítulos. Estos capítulos, algunos tienen secciones y luego tienen artículos. Bien. Ese derecho penal objetivo estudia, tiene que ver exclusivamente con las figuras delictivas. Mi libro segundo me clasifica las figuras delictivas en títulos. Son 14 títulos. Son 14, 15 títulos. Porque el título 16 habla de disposiciones finales, que esto tiene que ver, fíjese, con la derogación y vigencia del código. Vamos a mencionar solo los nombres de los títulos. Por ejemplo,
El título primero me habla de los delitos contra la vida y la integridad personal. Aquí se van a tipificar todas aquellas conductas que pueden afectar la vida y la integridad física del individuo, su cuerpo físico. Ahí hay 3 capítulos. Hay un capítulo que tiene secciones, por ejemplo, delitos contra la vida humana, capítulo primero, y tiene 3 secciones: homicidio, lesiones personales y aborto provocado. Un capítulo segundo, delito de reproducción y manipulación genética. Un capítulo tercero, abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. El título segundo me habla de los delitos contra la libertad. El título tercero, delitos contra la libertad e integridad sexual. El título cuarto, delitos contra el honor de la persona natural. El título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. El título sexto, delitos contra el patrimonio económico. El título séptimo, delitos contra el orden económico. El título octavo, delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos. El título noveno, delitos contra la seguridad colectiva. El título décimo, delitos contra la administración pública. Y ya ven que hay una serie de capítulos. Eso usted lo va a estudiar en penal especial. El título 11º, delitos contra la fe pública. Título 12º, delitos contra la administración de justicia. 13º, delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. 14º, delitos contra la personalidad jurídica del Estado. 15º, que es el último, delitos contra la humanidad. Este es el derecho penal objetivo. Profesora, ¿y esos títulos implican una clasificación? Sí. El nombre de cada título indica el bien jurídico que se protege. Ese bien jurídico es ese derecho legalmente constituido. Y profesora, quiere decir que el título primero es más importante que el título segundo. Los 15 títulos, los bienes jurídicos que protegen son importantes todos, todos. Pero dentro de esa importancia hay niveles. El Estado considera que lo más importante es la vida. Bien. Entonces, volvemos a nuestra gráfica. Ahí concluimos según el objeto, la clasificación del Código Penal. Por razones didácticas solamente. Está el derecho penal general, que es lo que está usted estudiando, que se remite al estudio de la ley penal en general, todos esos conocimientos básicos que nosotros vimos. Y el derecho penal especial, que sería el estudio del derecho penal, que objetivo o sustantivo, Gina. Diga, objetivo sustantivo, el derecho. Ajá. El derecho penal especial, después de la explicación que di. Bueno, yo diría que objetivo. Claro, porque la profesora me acaba de decir todos los delitos. Corresponde el libro segundo al derecho penal objetivo. Y esos títulos, me dice la profesora, esos delitos los va a estudiar usted en derecho penal especial. Ya se los había dicho. Y derecho penal general, título primero, el estudio de la ley en general. Esto solamente es por razones didácticas, esta clasificación. Vamos ahora a las denominaciones, las diferentes denominaciones del delito, del derecho penal, perdón. Derecho criminal,
derecho de lucha contra el crimen, el derecho protector de la sociedad. Este voy a explicarlo, pero esa denominación da un mensaje que puede prestarse a confusión. Dice derecho protector de los criminales. No es que el criminal pueda hacer lo que le dé la gana porque el derecho penal lo protege. No. Lo que pasa es que el derecho penal tiene que salvaguardar los intereses tanto de la víctima y del victimario. Debe ser justo, porque hasta que no se corrobore toda la investigación y ese proceso finalice mediante una sentencia ejecutoriada que haga tránsito a cosa juzgada, ¿qué quiere decir? Que no admita ningún recurso más que pueda cambiar ese contenido. Hay que darle igualdad de oportunidades tanto a la víctima como al victimario. Derecho represivo o sancionador, claro, porque el derecho penal no da besitos. Dígale a una persona, oye, mira, voy a demandarte eh, y esa demanda es civil y lo que te van a poner es el pago de una multa o una indemnización. La gente se muere de risa, va traspasando los bienes. Dígale a una persona, oye, aquí hay una denuncia y puedes ir preso y perder tu libertad. ¿Cómo empieza a brincar en la tablita? ¿O usted cree que si a usted le dice que le va a dar a usted más miedo? Alanis, Barcas Negras, que te pongan una querella, es decir, una demanda penal, una querella, hoy te están acusando de estafa o de robo a mano armada, o que te digan, ay, esto te voy a poner en la PC y no vas a poder solicitar préstamo en ninguna parte porque tu score aquí está malo, que tú eres una mala paga y te voy a ir a buscar el televisor y los muebles. ¿Qué te da más miedo? ¿O qué te da miedo? Y tú dices, ay, no puede ser. Que me ¿Cuál de los mandan a la dos? cárcel. Exactamente. Que te manden a la cárcel. Ponen a brincar en la tablita. Es represivo, sancionador y a conducta a la gente el derecho penal. Derecho preventivo, profesora, pero derecho preventivo y no está diciendo que a conducta a la gente y que los meten preso. Claro, tiene un carácter de prevención general y un carácter de prevención específico. Específico, el que cometió la figura delictiva es probable, hay un alto porcentaje de probabilidad que nunca más quiera ir a visitar la cárcel por todo lo que esto conlleva y el estigma que le queda a la persona. Y esa es la prevención específica y la prevención general, oye, mira, mejor yo no me meto en eso porque fíjate lo que le pasó a Lolo, a Rabadilla, a Pepo, le pasó 25 años preso. Oh my goodness. Mejor no me meto en eso, mejor me quedo quieta. Y el derecho penal, que es el más conocido, obviamente. Precursores del derecho penal. Fíjense, esta parte de los precursores, profesora, todo eso que usted nos va a explicar aquí, y Dios mío, aunque yo tenga profesora, usted me va a poner este video en el canal de YouTube, yo voy a tener acceso a él. Profesora, pero platíqueme, yo ¿dónde, dónde yo lo puedo ver? Tiene su libro uno de sus libros de texto. Derecho Penal Panameño, fíjese, parte general, Derecho Penal Panameño, que está colgado en el sitio web. Y esos precursores del derecho penal corresponden
a el tema 1 y están en ese libro de la página 24 a la página 32. De la página 24 a la página 32. Entonces, entre los precursores está el derecho germánico, César de Bonesana, marqués de Beccaria, Francois Marie Arouet, Francois Marie Arouet, el famoso Voltaire, Pablo Anselmo von Feuerbach, Jeremías Bentham. Ahora vamos a ver en qué contribuyó cada uno. Jean-Paul Marat, Manuel de Lardizábal Uribe, un mexicano, Edmund Mesger, Franz von Liszt, Carl Binding, Ernst von Belling, Hans Welser, Klaus Roxin, Gunther Jacob. ¿Qué usted notó en la mayoría de esos nombres? La mayoría de esos nombres son ¿qué? Alemanes. Hay un italiano, hay tres franceses, un latino, pero la mayoría son alemanes. Quiere decir que el derecho penal tiene una influencia que yo diría de un 85%. Vamos a ser más prudentes, de un 80% de el derecho penal alemán. ¿Qué pasa con ese derecho penal germánico? Ese derecho penal germánico, que es en realidad, ese es una mezcla con el derecho romano. Y ese derecho penal germánico da origen a un sistema jurídico, el famoso sistema continental, que es el sistema codificado de leyes, que tienen los códigos. Entonces, allí en ese derecho germánico hay un antecedente de lo que es el derecho canónico, que en principio no era eminentemente eclesiástico, que ahora solo lo tiene la iglesia. Y vemos resabios de un derecho penal griego con dos sistemas de leyes. Usted ve allí que yo le hablo de la ley de Dracón y de la ley o la legislación Licurgo. Esa legislación Licurgo era una legislación violatoria de los derechos humanos. Todos esos son precursores. Ya es cuando vemos que se recopilan las normas, dejan de ser normas orales para pasar a normas escritas. Y por ejemplo, esa ley Licurgo decía, hay que matar a todos los bebés que nacen con algún tipo de deformidad. Fíjense usted la violación de los derechos humanos. El celibato era considerado un delito. Las personas que sentían piedad o misericordia hacia otras, específicamente tenían misericordia con los esclavos, también era considerado un delito. Pero la habilidad y la destreza de los ladrones era ponderada por esta ley, porque decía, oye, mira, actúa de manera inteligente. Fíjese usted esos análisis que hacían esta ley, pero ese es un vestigio de cómo fueron las primeras normas escritas del derecho penal que provenían de un derecho germánico. Ese derecho germánico era una mezcla de ese derecho romano con ese derecho griego. Luego tenemos
esas leyes de dracón que decían que bueno, que ya ese poder feudal y ese poder que se concentrara en una sola persona no era positivo, que eso tenía que cambiar. Y entonces van surgiendo otras leyes eh, con otras figuras. Y aquí está la ley de las 12 tablas, el digesto, esa famosa ley de las 12 tablas que usted estudia en derecho romano, el, la ley del digesto con el famoso Justiniano. Luego tenemos que también establecen que hay ciertas conductas que son nocivas a la sociedad, como por ejemplo el homicidio. ¿Por qué ellos traen el homicidio con el derecho germánico? Porque ellos decían que había que eliminar el concepto de venganza entre las personas. Luego de esto tenemos a un precursor. Aquí póngale una estrellita. Póngale una estrellita, estúdielo bien, porque se lo voy a preguntar. César Bonesana Marqués de Beccaria. Mire, este señor que era un marqués, un hombre de la nobleza italiana, él decía que cuando salía de su imponente mansión castillo, iba a la ciudad y caminaba por la ciudad, él veía agentes, mendigos, personas enajenadas mentales y que las iban recogiendo, prostitutas en la calle, y que la policía de la época las iba recogiendo, los vagabundos, y los iba encerrando en calabozos. Y esa gente no sabía ni por qué. Las personas humildes, bueno, los mendigos. Y ahí podían estar toda la vida, como podían estar 1 año, 2 años, y después lo soltaban. Entonces él decía que eso no podía ser. ¿Por qué? Porque eso traía resentimientos entre las personas, entre uno a otros, de los que tienen más, los que tienen menos, ¿por qué tú tienes y yo no? Y que debía poner un orden. Y que toda persona tenía derecho a conocer cuáles eran las conductas que el Estado consideraba como prohibidas y que no solamente no podían llevarse a cabo, sino que en aquellos casos en que estas normas, estas conductas se llevaran a cabo, esto iba a traer aparejado una sanción y que la persona debía conocer esa sanción. Entonces surge un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de legalidad. Él instaura el principio de legalidad y habla de la finalidad que debe tener la instauración de una sanción cierta a una conducta ilícita cierta. ¿Cuál era esa finalidad de que la persona no volviera a cometer un delito y que los otros que no lo habían cometido y que lo estaban viendo se abstuviesen de cometer esa figura delito? Ese principio de legalidad que instituyó César de Bonesana, marqués de Beccaria, decía: toda conducta para que sea considerada delito debe estar descrita con antelación a su comisión en una norma jurídica. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Le explico con un ejemplo. Si hoy, que es miércoles 8 de abril, no está establecido
que el tomar un arma de fuego, apuntarle a otra persona y privarle de su vida no es un delito. Y viene Josabel y le dispara a Lanis y la mata hoy, miércoles 8 de abril. Y hoy que ella cometió ese delito, no está establecido que ella cometió esa conducta, no está tipificada como homicidio. No puede con posterioridad a esta fecha, vamos a decir que el 20 de julio no se puede aparecer ni la mamá de Alani, ni el papá o un abogado que le esté representando por Mortin porque ha sido contratado por la familia. No puede venir a interponer una demanda, una querella en perjuicio de Josabel. ¿Por qué? Decirle, no, ella cometió un homicidio en perjuicio de Alani. No, un momento. No puede. ¿Por qué? Porque en el momento en que Josabel hizo eso, en ninguna parte de la norma penal existía la figura de homicidio. Estoy hablando metafóricamente, para ponerle un ejemplo. Eso es lo que quiere decir el principio de legalidad. Todo tiene que estar escrito en la norma jurídica, tanto la conducta delictiva descrita como la sanción que ésta genera. Y ese principio de legalidad se ha convertido en una garantía constitucional, que lo vamos a ver más adelante. Y además de eso, mis queridos y estimados estudiantes, ese principio de legalidad, al decir todo debe estar escrito, también hace referencia al aspecto del procedimiento, a ese aspecto del procedimiento, al aspecto de investigación de la figura delictiva, al aspecto de la defensa de las partes dentro del proceso. Todo debe estar escrito, debe saber cómo se inicia el proceso, cuál es la estructura del proceso penal, qué yo puedo hacer, quién me puede defender, cómo puedo corroborar que yo no soy responsable. Con los medios probatorios, ¿cuáles son esos? Todo debe estar escrito. Además, estableció el jurado de conciencia. Dice, bueno, es que hay temas en que aun cuando exista una defensa técnica del abogado y la sentencia la dicte un juez, esa defensa o esa acusación debe presentarse ante un grupo de personas que son imparciales totalmente y que ellos digan, según su lógica y sentido común, y luego que le han mostrado los hechos, si esa persona es responsable o no. Ese es el jurado de conciencia. O jueces legos. Se le dice jueces legos porque ellos no tienen conocimiento en materia jurídica y mucho menos en materia penal. Estableció también el principio de proporcionalidad. Ese principio de proporcionalidad en materia penal, ¿qué quiere decir? Debe existir una proporción entre lo que cometió el sujeto activo y en la sanción que se le impone. Oiga, usted no puede aplicarle la misma sanción a una persona que fue contratada por otra para matar a su enemigo. Aquel carterista que sin que la persona se diera cuenta, le sacó la cartera, el wallet, y ahí tenía $5,000 en efectivo más tarjetas de crédito. Me estoy explicando, los dos son delitos. Las dos personas presentan un nivel de
peligrosidad. Pero ¿quién representa un nivel de peligrosidad más alto? El sicario, que es la persona que contratan para matar y de eso vive, de matar personas, o de ese carterista. El carterista no utiliza arma de fuego, no violenta a la víctima, sino que actúa con habilidad y destreza para quitarle las cosas. Mire, yo una vez, voy a hacer aquí un paréntesis, en la década del 90 que yo viajé eh, alrededor del mundo, estaba en Egipto. Y bueno, uno, a todos estos países uno viaja en excursión porque te van enseñando y te dicen, óigame, no fuimos por un mercadito a comprar cosas, nos llevaban a todos en la excursión, adelante, adelante iba el guía y él siempre le levanta lleva como un letrero para uno saber que ese es el guía. Y había una señora que anduvo con su cartera, esto es historia patria, esto no me lo contaron, lo vi yo con estos ojitos hermosos. Llevaba una cartera, aquí usted sabe que a veces uno se pone la cartera en esta parte del brazo y ha ido por todo el mercado con su cartera, pero bueno, la señora nunca compró nada en el mercadito. Todo el mundo comprando, pero la señora solo estaba viendo. Cuando nos fuimos a subir al bus, la señora gritó, auxilio, mi cartera. En todo el mercadito. ¿Qué pasó en el mercado? Alguien le cortó las asas, la parte de abajo de la cartera y le sacó pasaporte, wallet, todo. Y la señora estaba tan embebida con lo que estaba viendo que ella nunca se dio cuenta que ya su cartera no pesaba. Y nadie lo advirtió, ni yo que me la doy de tan observadora, nada, porque todo el mundo estaba entretenido comprando puro checherito. Eso se llama habilidad y destreza. Entonces, no se puede establecer la misma sanción, y eso es lo que decía César de Beccaria, el principio de proporcionalidad. A la persona se le debe sancionar en forma justa en atención a lo que cometió. El principio de razonabilidad en la individualización de la pena. ¿Qué quiere decir esto? El juez debe sustentar la sentencia que está dictándole a una persona por su supuesta culpabilidad, su supuesta no, su comprobada culpabilidad en la comisión de un hecho punible. Yo debo de explicar y fundamentar. Eso es el principio de razonabilidad al momento en que el juez individualiza la pena. Y el principio de necesidad. Cada figura delictiva debe atender a una necesidad de la población. ¿Qué necesidad de garantizar y proteger sus bienes jurídicos? Luego está Francois, María Aragüet, Voltaire. Oiga, Voltaire hizo unos aportes fundamentales a este caballero también. Póngale una, una palomita, subráyelo, porque él hizo aportes importantísimos. Por ejemplo, él dijo, el juez debe estar apegado a la ley, solamente debe desarrollar, solamente debe actuar basándose en los lineamientos que la ley penal le establece. Y ahí da un vestigio de la imparcialidad del juez, porque si el juez actúa solamente atendiendo a los parámetros de la norma penal, ese juez va a ser imparcial.
Otro de los aportes que él habló allí, dijo que no solamente esa sentencia debía ser fundamentada, como lo decía César de Beccaria, sino que él estableció cuáles eran los parámetros que debía tomar ese juez al momento de dictar sentencia. El tipo de figura delictiva que cometió la persona, el daño que ocasionó, el impacto que tuvo en la población, cuál fue la historia de vida de ese delincuente, de ese agresor. Era una persona conocida, era una persona respetada, porque eso me va a marcar a mí y me va a decir las razones por las cuales esa persona actuó y si actuó de una forma justificada o no. Esto decía Voltaire, Francois, Marie Arouet. Nosotros vamos a suspender aquí porque yo quiero saber si alguno de ustedes tiene un interrogante, si no ha entendido algo, y luego yo le voy a hablar de unas evaluaciones. A ver, soy todo oídos. Hable ahora o calle para siempre. Sí, profesora, A ver, Noel, sí, ¿me escucha, profesora? alto y claro. Bien, en este tema Perigol, de, por favor, sí, encienda la cámara. Perdón, dígame, Noel. sí, en este tema de formación en el proceso, ¿no? Y también estar claro con la terminología jurídica y Ajá, estar como, tener una exactitud, tener como una base en el tema eh, de lo subjetivo y objetivo, ¿no? Para estar bien claro, porque a veces nos confundimos con la terminología lingüística, la gramática, la semántica y la ajá, sintaxis, en el sentido para que nos expliquen en detalle. Claro, eh, expresé un ejemplo, libro segundo del Código Penal es un derecho penal objetivo, en ese sentido. ajá. Pero es decir que no sé si se enfatiza de lo general a lo específico, si se puede detallar así. A ver, no. Objetivo quiere decir que estudia exclusivamente el delito. ¿Qué delitos? Todos los que estén establecidos en la norma jurídica. ¿En cuál norma jurídica? Principalmente en la norma penal. ¿Qué norma penal? El Código Penal. ¿Qué parte del código? El libro segundo. Y luego que estén establecidos en otras normas jurídicas que no son el código. Por ejemplo, el Estatuto de Roma, que es una norma jurídica internacional de naturaleza penal porque contiene tipos penales. En normas que existen en Panamá sobre delitos ecológicos. El Código Penal tiene un título que habla de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Pero hay una serie de legislación ambiental que también contempla figuras delictivas. El subjetivo, el subjetivo implica ese derecho penal que es el resultado de la facultad sancionadora del Estado. ¿Y cuál es? Abarca todo. Libro primero, libro segundo. Porque el Código Penal es producto de la facultad sancionadora del Estado. Es la forma concreta como nosotros podemos observar la facultad sancionadora del Estado, porque está en el código, está en la figura delictiva, es como me dice qué es lo que no puedo hacer, cómo lo puedo hacer. No sé si aclaré tu pregunta. Sí, profesora, claro, porque siempre está en la movilidad jurídica, en los juzgados, y uno como a veces los abogados utilizan esa terminología, no, es subjetivo o es objetivo y siempre está para uno esclarecer con evidencia los procedimientos, Esa, ¿no? Eso esa está es. en el bregar jurídico. Gracias. Muy bien.
¿Qué otra pregunta? Fíjese, yo tenía un profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Cuando él decía, a ver, pregunten, estimados juristas, jurisconsultos, nos decía. Y todo el mundo calladito. Dice, bueno, aquí pueden pasar dos cosas. Esto está tan claro como el agua de los Alpes suizos, que para qué pregunto si todo está claro. O había un río por allá por una región en Iztapalapa, y él decía el nombre del río. O el río tal, que está tan turbio, que igual no he entendido nada, que para qué voy a preguntar si no he entendido nada. Entonces yo les digo, yo lo panameñicé y dije, el estudiante no pregunta por dos cosas. Todo está tan claro, llano y comprendido como el agua de los Alpes suizos, que para qué pregunto, o tan turbio como el río Chagre, que antes fue limpio y ahora no, que igual, ¿para qué pregunto si no he comprendido ni un caracol? Pero espero que estemos aquí en la primera fase. Miren, muchachos, vamos a ver lo referente a las evaluaciones. Ponga atención al grupo de WhatsApp, que yo no quise enviárselo antes hasta explicarlo, así lo he hecho con todos los grupos. En el grupo de WhatsApp, en este mismo instante, voy a enviarles el calendario de las evaluaciones. Inmediatamente se lo envío. Penal F. Segundo F. Ya se lo envié. Ábralo. Ábralo. ¿Ya lo abrió? Sí, profe. Muy bien. Vamos, aquí yo se lo voy a presentar, pero era importante. Vamos aquí a presentárselo inmediatamente. Ajá, ya lo debe estar viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bien, mire, aquí este es el calendario del primer semestre, tanto de penal general como de penal especial. Acuérdese, su materia es penal general. Mire que le pongo grupo y fecha. Segundo F, fecha. Vamos a tener dos evaluaciones. Usted se acuerda que yo les puse tentativamente 4 evaluaciones, pero le dije, muchachos, vamos a esperar cómo evoluciona esto para saber si son 2, 3 o 1. Y mira el bochinche en el que nos ha traído aquí a esta modalidad virtual. Entonces, consideré poner dos evaluaciones. Una investigación jurídica con un valor de 30 puntos y un examen teórico, un valor de 30 puntos. ¿Cómo es esta investigación jurídica? Tiene dos partes. La primera parte tiene 15 puntos, que es el desarrollo de una guía. Y usted ve que yo le pongo miércoles 15 de abril, y una segunda, que es la próxima semana, y una segunda parte, 15 puntos, que es un informe escrito miércoles 27 de mayo. Profesora, ¿cómo así? ¿De qué es el tema? ¿Qué pasa? Usted se acuerda que le hablé de uno de los libros, el libro de los delitos de violencia de género. ¿Se acuerda? La presentación del libro, ¿sí se acuerda? Y le envié al grupo de WhatsApp. Yo le envié a usted al grupo de WhatsApp y se lo reenvío el flyer sobre
mire que se lo acabo de reenviar, porque ya se lo había enviado, sobre la presentación, los delitos de violencia de género y el proyecto La Mujer en la Comunidad. Bien, eso va a ser el miércoles 15 de abril, el próximo miércoles de hoy en 8, en un horario de 10 de la mañana a 12 mediodía. Le he dicho a todos los profesores para que le den permiso a los que son mis estudiantes y puedan asistir en el auditorio Justo Arosemena. ¿Qué pasa allí? Yo el día martes, no se lo envío desde ahora porque después a usted se le olvida. El día martes yo le voy a enviar al grupo de WhatsApp la guía. ¿Qué es la guía? Un cuestionario que usted debe imprimir y llevarlo el día miércoles 15 al auditorio Justo Arosemena. Y usted va a ver allí a diferentes expertos que le van a estar hablando sobre el delito de violencia de género, cuáles son la estructura del libro, que si aquí, qué pasa con la política criminal sistémica y todo lo demás. Y yo le voy a hacer un cuestionario a usted desde el punto de vista del derecho penal general, para que usted tenga atención a lo que está escuchando, usted responda cada una de esas preguntas. ¿Me expliqué? Bien. Usted la va a responder allí, a mano. En cada grupo, yo siempre tengo un coordinador, siempre, que es el que me va a llevar la asistencia, cuando hay actividades va a coordinar. Creo que aquí yo no puse esto, no he puesto ningún coordinador, ¿verdad? Ni coordinadora, ¿no? No, profe. Bien. Entonces, yo le voy a pedir de favor a Ciara, porque tiene que ser un estudiante que nos falta. Nos falta Ciara, ¿verdad? No. Ciara va a ser la coordinadora de este salón todo el año. No es que yo cambio en el segundo semestre, todo el año. Ese día, Ciara, usted pasa la lista que yo le voy a dar de asistencia. Cuando sus compañeros cuando se termina el evento, cada uno de sus compañeros le debe entregar esa guía resuelta. ¿Me expliqué? Yo la voy a revisar, yo le voy a poner mi firma y luego yo le vuelvo a entregar a usted en el aula de clase esa guía. Y usted, junto con el libro Derecho Penal General, que está en el sitio web Derecho Penal Panameño, entre paréntesis, parte general, que está en el sitio web, usted va a complementar esa información para llenar, no para llenar, para complementar esa guía que ya yo le he puesto una firma previa y ya yo he leído lo que ha puesto cada estudiante. Eso va a ir junto a esa página con otra página, que es la segunda parte, donde yo le hablé a usted que forma parte de la bibliografía una revista digital. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No recuerda? Quiere decir que no ha visto su programa. En la bibliografía, en la referencia bibliográfica, yo le hablé de una revista digital y aparece en su programa. Por eso le dije, vea, compenétrese con todo su material y con el sitio web. Yo le voy a dar a usted, le voy a asignar un artículo de esa revista y es uno que lo van a desarrollar todos, porque esto se presenta de manera individual y se sustenta de manera individual.
Y usted va a realizar, le voy a decir, le voy a dar las pautas también en una guía escrita. ¿Qué usted va a hacer con ese artículo? Usted va a elaborar un artículo de opinión, yo eso se lo voy a explicar, hoy no es para eso. En atención a ese artículo y su relación con el tema que se desarrolló en el auditorio Justo Arosemena y del cual usted desarrolló unas preguntas. ¿Me estoy explicando? Entonces, el día 27 de mayo usted me tiene que entregar 2 páginas clipsadas. Esa es su investigación. La guía, que digo 2 páginas, pero la guía a lo mejor va a tener, con las respuestas que usted da, 2 o 3 páginas. Pero el informe escrito del artículo de esa revista científica es una sola página que usted lo debe entregar en computadora. La primera la va a entregar a mano, porque a mano la va a desarrollar en el Justo Arosemena, clipsado con su nombre, grupo, derecho penal, especial, derecho penal general, el valor que es 30 puntos, 15 puntos cada uno. Y ese día de la entrega, el 27, vamos a hacer una plenaria. ¿Qué quiere decir una plenaria? Yo paso lista y voy haciéndole preguntas a cada uno. Una pregunta. Por ejemplo, llamo a Noel, le hago la pregunta. Gina, le hago la pregunta. De repente llamo a Josabel y le digo, dígame en qué usted está de acuerdo y en qué está en desacuerdo y por qué de lo que dijo Noel. Quiere decir que ustedes tienen que estar bien atentos. Exponga el punto de vista que desarrolló en su informe escrito. ¿Me estoy explicando? Y usted puede llevar todo su material, todo el material utilizado. Aquello que pueda adquirir en la plataforma de Tirano Blanche, el libro fantástico, porque aunque habla de los delitos de violencia de género, no es nada más penal especial, es penal general también. ¿Me estoy explicando? Ah, profesora, yo no puedo estar comprando libros, no pasa nada. ¿Me expliqué? Esto no es para que usted compre libros, esto es para que usted aprenda y por eso la guía se la pongo ese día en que se está explicando el tema allí, para darle la oportunidad a la persona que no puede comprar el libro, no vaya a decir, ay, es que ella me trajo aquí para que yo le comprara su libro. No, 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 no. Ese no es el punto. ¿Me expliqué? ¿Estamos claros? Sí, profe. Bien. Entonces, el examen teórico del módulo 2 y 3, el miércoles 3 de junio. ¿Qué quiere decir un examen teórico? Yo le voy a hacer preguntas del material del módulo 2 y módulo 3. Y ese módulo 2 y módulo 3 son módulos prácticos. Ahí hablan de la clasificación de la ley, la estructura de la ley penal. Yo le voy a poner artículos tanto del libro primero como del libro segundo, porque aunque no es penal especial, pero yo solo puedo advertir la clasificación y la estructura de la ley penal analizando ambos libros. ¿Me estoy explicando? Entonces yo le puedo poner usted un artículo del libro primero y le digo, identifíqueme la estructura de la ley penal, qué clase de norma es. Identifíqueme la estructura de esta ley, si tiene tipo penal, verbo tipo, punibilidad, qué clase de delito. Profesora, una consulta, es que en ciertos momentos se le va la voz Ay, es que cuando... me muevo, Ajá. pero acuérdese que esto queda grabado. Y usted lo puede ver del canal de YouTube. Yo ahorita mismo, cuando terminamos la clase, yo lo cuelo. Claro que antes usted sabe que esto tiene que cambiar de una forma a otra para hablarlo así sencillo cuando ya cambió a la forma que lo puedo subir. Por eso es que usted debe estar suscrito. Ojo, repito, yo no monetizo mi canal
para que los estudiantes no digan la profesora ahora también quiere cobrar por monetizar y por eso nos manda a suscribirnos. No, es para que usted esté atento cuando yo suba. Hoy yo voy a subir muchísimos videos de todos de los diferentes artículos, haciendo explicaciones, videos cortos de 5 minutos, 10 minutos de los artículos que tengo colgados en el sitio web. Esté atento. Bien, entonces les decía que va a ser un examen teórico práctico. Yo le puedo preguntar qué es la norma penal, cuál es la estructura de la norma penal, y le pongo un artículo del código para que usted me diga qué clase de norma es. Y puede ser del libro primero o del libro segundo. En el libro segundo están las normas incriminantes y yo tengo que ver cuál es el tipo penal, verbo tipo, punibilidad, clase de delito, clase de norma. ¿Sí? El módulo 4 va a ser exclusivamente para el examen semestral. Bien. Preguntas. Faltan 2 minutos para que finalice la clase. ¿Todo está claro? Bien, vuelvo y paso lista. Gina Lindsay, Silvera Ciara, Darlene Medina, Hilary Merchant, Alani Barcasnegra, Gabriela Adames, Hilary Berrío, Roberto Cobá, Mari Carmen Víquez, Yuleidi Herrera, Alexis Gómez, Alexabeth Reina, Genelis Vargas, Hedjanis Perigó. Presente. Galileo, tienes que escribir tu apellido. Noel también. Josabel Martínez, Gabriel González, Gretel, Jocelyn y Nailín Jiménez. Mire, cuando viene a la clase tiene que poner nombre y apellido completo. ¿Por qué? Porque esta es su evidencia que usted dio la clase, la dio aquí. Lo ideal es que ponga el grupo, pero como yo sé que algunos cambian de grupo, que ponga segundo año F, no le voy a pedir eso, pero sí tenga nombre y apellido. ¿Sí? Bien, jóvenes estudiantes, nos vemos la próxima clase. No les puedo decir si va a ser aquí a través de la virtualidad o va a ser en el aula de clase. Esto lo dirán las autoridades universitarias. Pero si tenemos la clase virtual, le voy a pedir que se conecte 10 minutos antes para que a la hora exacta yo esté pasando lista y no tenga que estar recibiendo y recibiendo y recibiendo estudiantes. Ahora pueden ocurrir eventualidades y situaciones que escapan de nosotros. Que usted tenga una falla de internet, que haya que solucionar algo en la casa. ¿Me estoy explicando? Eso es entendible e inmediatamente escribe al grupo de WhatsApp para yo saber. Bien, jóvenes, esté pendiente a la subida de esta clase y a los otros videos que voy a subir en el día de hoy. Dios les bendiga ricamente. Hasta luego. Chao, profe, Gracias. igualmente. Luego, profe. Gracias, profesora.